Buenos días, mi nombre es Moisés Huerto. Prosiguiendo con el Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. Vamos a ver el capítulo 12, el capítulo 15, parte 3E. Descripción de la sabiduría perfecta. Y dice el señor Buda lo siguiente: entonces Sakra se aproximó y dijo: profunda, oh Señor, es la sabiduría perfecta. Es difícil de sondear, difícil de ver, difícil de comprender. El pensamiento de un Tathagata que considera esta profundidad del Dharma y que sentado en lugar de la iluminación ha acabado de lograr la completa iluminación. Está inclinado a no acción despreocupada y a no mostrar el Dharma. Es decir, cuando el iniciado empieza en ese proceso de morir en sí mismo, de eliminar los 7 pecados capitales, entonces él se va dando cuenta de la ilusión de lo que es este mundo manifestado, ¿no? Y como ha eliminado dentro de su psique el desapego a las 5 sensaciones, entonces él muestra, dijéramos, cierta soledad y cierto desinterés, ¿no?, en andar haciendo lo que hace el común de las personas, pues produce una especie de aislamiento. Entonces esta especie de aislamiento interior psicológico, como ya ha creado el desapego hacia todos los deseos mundanos que conoce la humanidad, una forma de distraerse, de divertirse, de sentirse alegre, etcétera, eso ha muerto en sí mismo, pues todas esas cosas conducen al sueño, al despertar de la conciencia, como son las drogas, el alcohol, el cigarrillo, los placeres sensuales, etcétera. Entonces ese iniciado que ha llegado a ese estado de Tathagata, entonces dice el sutra que él acaba de lograr, está inclinado a una no acción despreocupada y a no mostrar el Dharma. El Dharma es el conocimiento, la sabiduría, porque él se da cuenta de que cuando uno transmite esta información, esta enseñanza, esta sabiduría, son muy pocas las personas que sienten ese interés espiritual, y eso va a depender, claro está, de si su íntimo quiere, si un íntimo que ha sido maestro en vidas pasadas quiere que su bodhisattva se levante nuevamente, o si es un íntimo, un espíritu divino que no está interesado en esta encarnación, que su bodhisattva se levante, o su alma humana, su personalidad humana, entonces no lo trabaja interiormente, porque realmente, como la chispa es inmortal, el íntimo es inmortal, sin principio y sin fin, entonces para el tiempo no existe. Entonces tener un cuerpo físico, un cuerpo menos, no es afectado por su psicología. En cambio nosotros los humanos, como nos creemos ser el cuerpo físico, vivimos aterrorizados pensando en la muerte, cuándo iré a morir, etcétera. Y si una persona envejecida, bueno, más aterrorizado pues por la muerte. Pero eso es debido al sueño de la conciencia. Pero cuando una persona despierta su conciencia y se da cuenta que el cuerpo físico no es más que una vestimenta de carne y hueso, y que recuerda todas sus vidas pasadas y recuerda todos los cuerpos físicos que ha tenido, ¿no? Desde la época de la Lemuria, la Atlántida, y ahorita en la raza aria, los países donde ha nacido, que ha nacido como mujer, que ha nacido como hombre, etcétera, y las veces que ha muerto, entonces no siente ese temor, esa preocupación por la muerte física, el envejecimiento, ¿no? Más bien trabaja para conseguir la inmortalización de su cuerpo físico. Cuando el iniciado en esta encarnación, en cualquier otra encarnación, elimina el ego un 100% y pasa por ese proceso que se llama muerte y resurrección del Cristo íntimo, entonces recibe el elixir de larga vida y su cuerpo físico llega a la inmortalidad. De allí que los maestros ascendidos, los maestros resurrectos, son maestros que tienen cuerpo físico inmortal. Por eso decíamos al principio que explicaríamos que hay cuerpos físicos que duran más de 108 vidas.
Entonces los maestros resurrectos, los maestros ascendidos, el caso de un Jesús el Cristo, poseen cuerpos físicos inmortales. Se dice que el venerable maestro Sanat Kumara, fundador de la venerable logia blanca aquí en el planeta Tierra, llegó en una nave espacial hace 18 millones de años al planeta Tierra y todavía continúa con el mismo cuerpo físico que trajo desde Venus. Es un maestro inmortal. Entonces, para alcanzar la inmortalidad del cuerpo físico es necesario que mueran los 7 pecados capitales con todas sus legiones. Es necesario que mueran entre nosotros mismos el Judas y Pilato y Caifás interior, y es necesario que muera entre nosotros mismos el mar interior, el anticristo interior. Entonces, cuando la esencia, la mente ha sido liberada un 100% y el ego ha muerto un 100%, entonces, si el iniciado ha trabajado magia sexual, es decir, la transmutación de su energía, el nacimiento segundo, ese que Jesús le dijo a Nicodemo, nacer del agua y del espíritu, con su esposa sacerdotisa, ¿no? Con una sola mujer, o si es mujer con un solo hombre, se han trabajado con esta energía durante 30, 40 años y han creado los 5 cuerpos solares, ¿no? Y han levantado las 5 serpientes Kundalini y han proseguido ese trabajo en la sexta y séptima serpiente, que son la del cuerpo búdico, la del cuerpo álmico. Entonces llega a la octava iniciación de misterios mayores. Esa octava iniciación de misterios mayores no es más que llegar a la segunda montaña, que es la muerte y la resurrección del Cristo íntimo. Entonces, cuando el iniciado pasa por este proceso de 3 días en el sepulcro, resucita entre los muertos con un cuerpo físico inmortal que puede durar millones de años. Entonces, ese es el camino de ascensión por el árbol de la vida, que va desde Malkuth, el mundo físico, hasta la ascensión con el Padre Brahma, que es el que posee la perfección de la sabiduría. Es la enseñanza que enseñó el Buda a sus discípulos en forma secreta, que no fue escrita en libros ni ha sido divulgada, y está siendo entregada actualmente a la humanidad por el Buda que estaba predicho por el Buda en aquella época, hace 2500 años, que es el Buda Maitreya, que era el maestro Samael Aun Weor. Entregó estas enseñanzas, cumpliendo esa gran misión de entregar los misterios de la muerte, el nacer y el servicio por la humanidad, los 3 factores de la revolución de la conciencia, para que las almas se liberen y no tengan que descender a la involución sumergida, porque el tiempo ya de las 108 vidas se está agotando, se está acabando, muchas almas ya se les está acabando ese tiempo, y aproximadamente en el 2500 pasará cerca de la rotación del sistema solar el planeta Hercóbulos, el Nibiru, el planeta X, moverá los ejes de la Tierra, los polos se convertirán en Ecuador, el Ecuador se convertirá en polo. Entonces gran parte de la humanidad, 2/3 de la humanidad morirá, y aquellas almas que ya tengan 108 vidas descenderán a la involución, a la muerte segunda durante 10.000, 15.000 años, y aquel tercio de la humanidad que tenga aproximadamente un 50% de conciencia despierta, que hayan eliminado el ego, pasará a la 6ª raza, que se desarrollará en el mundo etérico, que será la raza Koradi. Entonces, por eso es la razón, motivo y circunstancia de que estas enseñanzas están siendo entregadas en estos momentos, para que todos aquellos, como en la época de Noé, quieran salvar su pellejo de descender a los mundos infiernos durante 10.000 y 15.000 años. Entonces, bueno, trabajen sobre sí mismos en la muerte, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Aquellos que quieran, bueno, experimentar lo que son 10.000, 15.000 años en los mundos de infierno, bueno, que no le paren pelota a estas enseñanzas, que no la tomen en cuenta, pues entonces experimentarán es lo que es ese descenso doloroso, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Esa es la realidad. Entonces, proseguimos con el sutra. Y dice el Señor: así es ciertamente profunda esta verdad que yo he conocido completamente, nada ha sido o será o está siendo completamente conocido, y esta es la profundidad de esta verdad. Esta verdad que yo he conocido completamente es profunda a través de la profundidad del espacio, de la profundidad del yo. Aquí el yo se refiere al ser, de la profundidad del no venir, de los fenómenos y del no irse. Es decir,
que la esencia divina dentro de nosotros, el ser, es inmutable, sin principio y sin fin, y más allá del pasado, presente y el futuro. Sigue diciendo el Señor: así es, ciertamente profunda esta verdad, que yo he conocido completamente, nada ha sido o será o está siendo completamente conocido. Y esa es la profundidad de esta verdad que yo he conocido completamente, es profunda a través de la profundidad del espacio y la profundidad del yo, que realmente es el ser, de la profundidad del no venir, de los fenómenos y del no irse. Entonces Sakra le dice: es maravilloso, oh Señor, es asombroso, o perfectamente ido, este Dharma es mostrado de forma contraria a todas las formas mundanas. Él enseña que no tienes que aferrarte a los fenómenos, pero el mundo es ganado al aferrarse a todo. Es decir, nosotros debemos de crear el desapego a las percepciones, a las sensaciones y a las formas mentales. Entonces nuestro problema es creernos que somos los pensamientos, y creernos que somos las emociones, y creernos que somos el cuerpo físico. Nosotros somos una esencia divina, más allá del bien y del mal, sin principio y sin fin, más allá del pasado, presente y futuro, que no fuimos creados, siempre hemos existido, existimos y existiremos. No somos este cuerpo físico. Entonces debemos de crear el desapego hacia todas las cosas que son temporal. Todo lo que es temporal no es el ser. Solo el ser es aquello que es eterno, continuo, sin principio y sin fin. Gracias por prestar su atención. Vamos a dejar este video por aquí por ahora. Mi nombre es Moisés Duerto. Hemos visto los dioses, capítulo 15, parte 3e, descripción de la sabiduría perfecta. Gracias por prestar su atención y reflexionemos sobre estos conocimientos que están siendo entregados.